Y este lunes el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, calificó en realidad la salida de Michel Llorat ahí del Servicio de Impuestos Internos como una decisión dolorosa. Eso fue lo que dijo. Informó también que la medida se adoptó exclusivamente para proteger al organismo. Y ahora el abogado Juan Alberto Rojas va a asumir al mando del servicio en calidad de subrogante. Pero ¿cómo se interpreta en realidad esta señal en medio de la investigación del caso Penta y la arista SQM? Son interrogantes que quedan abiertas. Queremos ahondar en este tema y para eso nos encontramos junto al abogado de la Fundación Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza, que les damos la bienvenida. ¿Cómo está? Bien, gracias por la invitación. Bien, a ver, ¿termina solamente todo esto con la salida de Llorat? La verdad es que, bueno, eso es lo que uno tiene que ver. La situación de Llorat era bastante complicada en la medida de que la principal investigación criminal que hoy día sigue el Servicio de Impuestos Internos se vincula a un conjunto de ilícitos tributarios relacionados a el financiamiento ilícito de campañas políticas. El señor Llorat fue parte del equipo financiero de una campaña política presidencial que corresponde a un bloque que se ha visto involucrado de alguna manera en las imputaciones vinculadas a esta materia. Por lo tanto, obviamente él estaba en una situación bastante incómoda desde ya. Sin embargo, a esto se debe sumar que hubo un conjunto de inexplicables actuaciones y sobre todo omisiones del señor Llorat durante su permanencia como director en el Servicio de Impuestos Internos que en la práctica dificultaron el actuar del único organismo verdaderamente autónomo e independiente que está indagando estos delitos, que es el Ministerio Público. Por lo tanto, nos parece de que es una salida justificada, pero hay que ver qué es lo que avanza el servicio a partir de este momento. Se habla que se demoró 4 meses en presentar ahí esta querella. ¿Eso puede significar algo desde el punto de vista de persecución penal una vez que él esté fuera de impuestos internos o no? Bueno, cada día que se pierde en una indagación penal, sobre todo en delitos complejos como este, la verdad que afecta. Ahora, hay que señalar además de que todos los avances que se han concretado respecto de las distintas aristas relacionadas con el caso Penta SQM, ninguna de ellas derivó de una actuación de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos. Hay que revisar qué es lo que ocurrió, por ejemplo, en Penta. Básicamente esto nace de las revelaciones de Hugo Bravo. Respecto de la arista SQM, todo esto nace por una parte por una revelación de Pablo Wagner, pero por sobre todo de una autodenuncia que realizó el gerente señor de Solmaniac de SQM ante el Servicio de Impuestos Internos, reconociendo de que habían a lo menos 11 millones de dólares que correspondían a pagos de servicios que en la práctica jamás fueron prestados. Y ahí recién reacciona el Servicio de Impuestos Internos y sobre todo en la arista SQM reacciona de manera tardía y un poco a golpes por la presión pública y de los distintos intervinientes en esta causa. Insisto, eso que sea tardío, ¿puede significar algo? En términos de que él, ya dejando el cargo del Servicio de Impuestos Internos, puede asumir alguna responsabilidad o no. Bueno, la verdad es que en conformidad al Código Tributario, el director tiene la facultad para los efectos de poder decidir si es que inicia o no acciones en el ámbito criminal para que se indaguen hechos relacionados precisamente con vulneraciones tributarias en el ámbito penal. Por lo tanto, la verdad es que la responsabilidad que pueda tener administrativamente o incluso penalmente, como se ha planteado en algunos foros el señor Llorat, por esta dejación de actuar oportunamente, es bastante cuestionable. Pero más allá de buscar esa responsabilidad, lo que nosotros queremos como querellantes es que se avance de verdad, de que ya no esté la Fiscalía con las manos atadas para poder investigar libremente todas las aristas vinculadas a estas imputaciones. O sea, para despejar un poco, a este propósito, una de las cosas que dijo el ministro de Hacienda durante la jornada es que uno de los objetivos que buscaba esto era que él dejara aparecer en los diarios y pudiese desarrollar su trabajo de manera tranquila. O sea, con esto se logra en ese sentido. No hay ningún otro tipo, entre comillas, de persecución que pudiese haber contra el señor Llorat en todas estas aristas penales. Se podría plantear una responsabilidad administrativa, pero además hay que preguntarle al señor ministro de Hacienda, bueno, ¿por qué el señor Llorat estaba en los diarios? No es una situación, digamos, de carácter gratuita. El señor Llorat estaba en los diarios precisamente porque con sus declaraciones, actuaciones y sobre todo omisiones, lo que estaba haciendo en la práctica era bloquear una investigación penal por delitos graves relativos a lo que es el financiamiento ilícito de campañas políticas y que de alguna manera involucraban lo que era una campaña o campañas relacionadas a una en la cual él participó. Ahora, señor abogado, pero a ver, ¿solamente el poder de una sola persona en el Servicio de Impuestos Internos podría haber sido capaz de frenar una investigación de ese tipo? ¿O también esto puede escalar a otros ámbitos dentro de Impuestos Internos?
Bueno, la verdad que uno puede especular bastante, ¿no? Obviamente acá han existido denuncias relativas a que existía una suerte de plan para los efectos de poder impedir de que tribunales y sobre todo la Fiscalía, que insisto es el único organismo verdaderamente autónomo que está investigando estos hechos, pudiese indagarlos. Y ahí entonces se señalaba al exministro Peñailillo, al exministro Arena, que ya no están, y bueno, y quedaba el señor Llorrat. Acá lo que corresponde es que las instituciones funcionen de verdad para todos los ciudadanos por igual y que no existan consideraciones especiales respecto a determinados contribuyentes. Y eso es lo que esperamos que a partir de la salida del señor Llorrat se pueda expresar en la actuación del Servicio de Impuestos Internos. Más allá de las presunciones de inocencia que siempre hay que dejarlas puestas sobre la mesa hasta que no exista una condena, ¿cuáles son los hechos que ustedes señalan como existentes sí o sí, que no están puestos en duda? A ver, en relación a lo que es la arista Penta SQM, no cabe duda de que hubo personas que recibieron financiamiento a partir de la emisión de boletas falsas, o sea, por servicios que nunca fueron prestados y que esas boletas eran entregadas a determinadas empresas y esas empresas la incorporaban en su contabilidad. Esto ha sido reconocido por varios de los imputados, desde Iván Moreira hasta otros, ¿no? Incluso el señor Pablo Wagner. Bueno, en relación a este tema existe la tesis de tratar de levantar en el sentido de que estos no serían actos ilícitos, ¿no? Que estos finalmente no serían sancionados por la legislación penal. Nosotros no creemos aquello, creemos que acá existen no solamente delitos tributarios claros, sino también delitos de cohecho, porque hubo personas que en su calidad de funcionarios públicos solicitaron o obtuvieron recursos de manera ilegal, y esto con infracción a los deberes que imponía su cargo, deberes relacionados con el principio de probidad. Por lo tanto, esa perspectiva esperamos que también eso sea indagado y en su caso castigado. Ahora, aquí se sabe solamente algunos nombres. Es difícil creer nomás, porque entramos de nuevo en el ámbito de las interpretaciones, pero es difícil creer que solamente un grupo de personas tan pequeños pueda generar tal nivel de millones de dólares con los cuales se ha estado hablando. ¿Esta red hasta dónde llega, de acuerdo a los antecedentes que ustedes manejan, más allá de los nombres que se puedan o no se puedan dar? Bueno, obviamente estamos viendo un fenómeno que es transversal y que se concretó respecto a un largo periodo de tiempo y además por distintos grupos económicos. Hay que recordar que por una parte está el grupo Penta, por otra parte está el grupo SQM, existen otros grupos económicos los cuales también van a ser investigados. A ver, nosotros más ¿Van a ser o ya están siendo investigados? Están siendo investigados, la verdad, y nosotros esperamos que desde el punto de vista de lo que son los delitos tributarios, también el servicio pueda ponerse al día respecto de facilitar al Ministerio Público la realización de esa indagación. ¿Pero esto es más grande entonces de lo que pareciera ser? Bueno, lo que hemos conocido ya bastante grande, por lo menos para mí es sorpresivo saber de que una cantidad importante de parlamentarios, funcionarios públicos y exfuncionarios públicos habían sido financiados de manera oculta, ilícita, por la empresa SQM. Se lo pregunto porque ejemplo. solamente se habla de dos empresas, Penta y SQM, y al parecer esto es más grande que eso, ¿no? Sí, no cabe duda que esto es mucho más grande que lo que se ha conocido hasta el momento. Ahora, el tema que en una indagación penal, la cual finalmente lleva menos de un año, bueno, obviamente hay que avanzar de manera gradual para poder además tener imputaciones que sean consistentes y sólidas y que puedan terminar con penas ejemplares. Por lo tanto, nosotros apoyamos el trabajo que realiza el fiscal Gajardo, quien en la práctica es el líder de toda esta investigación, y de esa perspectiva esperamos que siga también indagando no solamente lo que hoy día se conoce, sino sobre todo lo que no se conoce. Y como ciudadano inteligente, ¿piensan abrir camino en otros quizás aristas que todavía no son conocidas tan públicamente? Bueno, sin duda, nosotros hemos sido los primeros y los únicos hasta el momento que se han querellado en contra de políticos. Sí, nosotros vamos a ampliar las querellas que hemos presentado, de hecho estamos trabajando en aquello, para los efectos que también se puede indagar de manera completa y profunda a otros personeros políticos, los cuales aparecen también recibiendo aportes ilícitos, y así lo vamos a hacer sin ningún tipo de distinción de color político, posición de poder que tengan las personas que aparezcan involucradas. ¿Esto solamente llega al Parlamento o municipios también? No, la verdad es que nosotros creemos que no solamente llega al Parlamento, nosotros creemos que también existen varios servicios que son claves para la actividad de estas empresas, sobre todo en el caso de SQM, que están involucrados. Yo hablo de la Dirección General de Agua, del Cernagiomín, entre otros órganos públicos, los cuales en su actuación tienen potestades que son claves para el funcionamiento mismo de esta empresa, y esto también es extensible a otros grupos económicos. O sea, podríamos pensar entonces que hay otros organismos que, no todo el organismo, sino que ciertos personeros de ciertos organismos jugaron un rol importante dentro de toda esta
tela de araña que se ha formado, ¿no? Acá había una red de corrupción, finalmente, que era financiado por determinados grupos políticos. Lo importante para avanzar seriamente respecto a esta materia es identificar de manera concreta, con nombre y apellido, a las personas que podrían formar parte de la misma para que sean indagados. Y en eso es lo que nosotros estamos. ¿Y en eso tienen ustedes ya los antecedentes para poder llegar a ese nombre y apellido y no llegar a esta filtración de nombres que de repente salen, que algunos sí lo son, pero otros no lo son, y se genera este famoso daño a la honra del cual incluso ha hablado la misma presidenta Bachelet? Obviamente, acá nosotros no estamos imputando a instituciones, estamos imputando a personas con nombre y apellido. De hecho, nuestra querella va no en contra de quienes resulten responsables, sino va en contra de personeros políticos de los distintos bloques, con nombre y apellido, y así lo vamos a seguir haciendo. ¿Eso quiere decir que entonces tienen antecedentes contundentes de investigación para poder apuntar, entre comillas, con el dedo directamente a una persona, ¿no? Obviamente, nosotros lo que estamos haciendo es recoger los antecedentes que se nos han entregado y que han sido recopilados por los fiscales para los efectos de construir lo que son imputaciones que sean consistentes y sólidas y que permitan investigar. Si ese es el tema, acá lo que a nosotros nos preocupa es que hasta este momento, con la actuación y con la omisión del señor Llorrat, no existía una investigación o la posibilidad de investigar de manera libre y amplia a determinadas personas o determinados hechos. Y eso es lo que nosotros queremos facilitar a través, en nuestro caso, de las querellas que por los delitos funcionarios, especialmente de cohecho, hemos presentado y vamos a seguir presentando. ¿Y esta red de corrupción de la cual usted señala, se encuentra acotada o todavía no se sabe cuáles son los límites con la cual funcionaba? La verdad que todavía no sabemos los límites y por eso es importante que se pueda indagar de manera profunda. Insisto, en eso nosotros estamos. Lo que sí garantizamos es que nosotros como fundación no vamos a hacer imputaciones al voleo, vamos a solicitar que se investiguen a determinadas personas en un contexto de debido proceso, pero también de igualdad ante la ley. Acá, cuando existen sospechas respecto de cualquier contribuyente, y las personas que nos están observando lo pueden saber, la verdad que el Servicio de Impuestos Internos se va con todo en contra de ellos, son revisados completamente, que no es una actitud que se había visto hasta el momento respecto de, sobre todo, personeros vinculados a la arista SQM. Por lo tanto, de esa perspectiva queremos que se avance, no solamente respecto de el financiamiento ilícito de ese grupo económico, según lo que se ha imputado hasta el momento, sino de cualquier grupo económico. Más allá del impacto público, ¿se tocó fondo desde el punto de vista de investigación o todavía no se sabe? No, estamos lejos de tocar fondo. La verdad es que cada día que se avanza se descubre una nueva irregularidad. Por lo tanto, de esa perspectiva, la verdad es que queda bastante por indagar. Me parece bien, en todo caso, lo que ha hecho la Fiscalía. Lo que ha hecho el fiscal Gajardo es básicamente avanzar de manera acotada, paso a paso, avanzando además con imputaciones que sean consistentes y además también con la suficiente oportunidad, rapidez, para poder llevarlo a tribunales. Por lo tanto, de esa perspectiva yo creo que así se debe avanzar, pero a esto le queda bastante tiempo. Desde el punto de vista de la investigación, ¿es muy clara la línea que separa entre quienes, sin dolo, simplemente por ser parte de un sistema, financiaron sus campañas políticas y quienes sí cometieron algún tipo de delito de manera clara, o al momento de entrar la investigación estas cosas se tienden a mezclar y hace que todo sea más complejo? Lo que pasa es que se ha especulado mucho por las defensas con el tema del dolo. Acá hay que considerar que son personas calificadas, que ellos, al solicitar una boleta a un tercero por un servicio que ellos saben que era falso y después entregárselo a una empresa, estaban en posición de saber claramente que era una acción ilegal y estaban en posición de saber que esta empresa iba a incorporar esa boleta, esa factura falsa a su contabilidad. Por lo tanto, la verdad que esta historia del dolo es una excusa para tratar de obtener impunidad, pero que no cumple con los estándares que generalmente consideran los tribunales penales para los efectos de dar por acreditado el elemento, digamos, subjetivo de voluntad para los efectos de poder obtener condena. Abogado Mauricio Daza, muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Listo, que esté muy bien. De hecho.